Bueno, seguimos entonces, como les había dicho, repasando un poco algunas cosas de grupos que muy probablemente hayan visto en Álgebra 2, las más importantes que vamos a necesitar para lo que sigue. Desde acá hasta el parcial ya está más o menos claro cómo seguimos. O sea, hoy hacemos esta segunda parte de repaso donde vamos a hablar principalmente del grupo simétrico, es Sn, y adentro de eso el alternante, el An, recordar algunas cosas sobre eso que nos van a importar. Y después tenemos 2 clases la semana que viene para ya hacer ejercicios más del estilo de la guía, donde usamos este teorema de correspondencia de Galois, que es como lo más importante de esta guía, digamos, para practicar cosas de ese estilo, aplicando todas estas cosas del grupo que fuimos repasando. Eso es la semana que viene, y después tenemos un martes, que es martes 5, que ese día será solo de consultas. Y después, pero esto lo hablamos la semana que viene, o sea, como que está el martes 5, el viernes es feriado, el martes es el parcial, yo quiero poner algún horario de consulta en el medio, que después vemos cuándo conviene que sea, más cerca del parcial. Pero ese es un poco el cronograma, por decirlo de una manera. Bueno, pero entonces hoy vamos a hablar, como decía, vamos a arrancar con cosas de Sn, que como siempre depende de cuándo, con quién y etcétera hayan visto Álgebra 2. Pueden saber muchas o pocas cosas. Así que vamos a recordarlo bien desde el principio. Bueno, este era un ejemplo especial de grupo que lo armábamos así. Dado un número natural n, primero vamos a definir, para escribir un poco menos, I sub n va a ser el conjunto de los números naturales del 1 al n. Y vamos a considerar todas las funciones biyectivas que hay de este conjunto en sí mismo. O sea, Sn lo definimos como todas las funciones sigma de I sub n en I sub n, tales que sigma es biyectiva. ¿Sí? Funciones biyectivas de este conjunto en sí mismo. Y claro, son funciones, o sea que ahí adentro tenemos una operación que siempre tienen las funciones, siempre que lleguen y salgan de los lugares correctos, es que la podemos componer, ¿no? O sea, como acá salen y llegan al mismo lugar, yo si tengo un elemento ahí que es sigma y otro que es tau, yo puedo hacer sigma compuesto con tau, que va a ser otra función que sale y llega de in y va a seguir siendo biyectiva, porque composición de dos funciones biyectivas es biyectiva. Entonces, Sn con la operación de componer es un grupo. ¿Qué orden tiene este grupo? ¿Cuántos N elementos? factorial. N factorial, ¿no? La cantidad de funciones biyectivas, álgebra 1 en este caso, es n factorial porque, por ejemplo, podemos decir que para elegir sigma de 1 tengo n opciones. Una vez que decidí cuánto va a ser sigma de 1, para decidir el valor de sigma de 2, me quedan n-1 opciones, porque no puedo repetir el que ya usé, después n-2, n-3, y así multiplicando, llegamos a n factorial. Y los elementos de Sn en general los llamamos permutaciones. Es el grupo de permutaciones. Bien. Entonces, eso es Sn como grupo. Funciones biyectivas de los números naturales del 1 al n en sí mismos. Es un grupo de orden n factorial. Bueno, no lo dije, creo que lo dije medio rápido, pero esta operación, aparte de estar bien definida en Sn, porque componer dos biyectivas me da una biyectiva, es asociativa, componer funciones siempre es asociativo, y
Acá tengo un elemento neutro, que es la función identidad, la que no hace nada. Componer con esa función me vuelve a dar el mismo elemento. Y tengo elementos inversos, porque justamente las funciones biyectivas tienen una inversa función de conjuntos. Componiéndolas me da la identidad. Así que por eso esto efectivamente es un grupo. Bueno, dentro de ese n hay algunos elementos especiales o que les prestamos más atención. Hay unos que se llaman ciclos. Un elemento sigma en Sn, vamos a decir que es un R ciclo. R ciclo. Sí. Bueno, y primero vamos a escribir algo en palabras y después vamos a hacer un dibujito que se entiende mucho mejor. Si existen R elementos distintos a sub 1, a sub 2, hasta a sub R, en el conjunto este donde salen todas las funciones, que es el I sub n, tales que sigma de cada A sub I sigma de cada A sub I es A sub I más 1. Esto para todo I menor que R. Sigma de A sub R es A sub 1. Y en los elementos que no sean ninguno de estos R, la sigma no les hace nada, los deja quietos. O sea, sigma de X es igual a X. Para todo X. En I sub n, sacándole este conjuntito. Entonces el dibujo que hace que todo esto sea más claro es porque estamos pensando en un R ciclo, porque lo que tenemos son estos elementitos A sub 1, que cuando le aplicamos sigma va a parar a A sub 2. Después A sub 2, cuando le aplicamos sigma, va a parar a sub 3. Bueno, y así. Hasta que al final hay una que va a parar a A sub R. Y el A sub R, la sigma lo manda a A sub 1. Los demás elementos quedan quietos, por eso decimos que se forma un ciclo. Bueno, y tenemos una notación cómoda para los ciclos, en tal caso. O sea, si es un ciclo. Hay varias en realidad, depende de dónde lean, pero por lo menos como yo lo aprendí, que creo que es lo más común, ponemos así, sigma, si escribimos esto, entre paréntesis, si ponemos así, sigma es el ciclo que tiene los elementos en ese orden, o sea que manda el A sub 1 a la sub 2, el A sub 2 así, hasta la sub R a la sub 1. Muy bien, estos son los ciclos. No todo elemento de Sn es un ciclo. Es fácil convencerse de eso. ¿Cómo llamamos a los ciclos que tienen solo dos elementos? Transposiciones. Transposiciones, ¿no? Claro, había una palabra especial para eso. A los dos ciclos se los llama transposiciones. Una transposición es una permutación que solamente intercambia de lugar dos elementos y todo el resto lo deja igual.
Bueno. Una observación sobre este grupo simétrico, que podemos decir ya en este momento, es que salvo para los valores muy chiquitos, que son 1 y 2, vamos a decir si n es mayor o igual que 3, entonces Sn no es un grupo abeliano. No conmuta la operación. No es cierto que componer permutaciones en un orden necesariamente me va a dar lo mismo que hacerlo en el orden contrario. Y para esto alcanza con mostrar dos elementos que no conmutan. Entonces vamos a agarrar dos transposiciones. Aprovechando que n es mayor o igual a 3, puedo hacer 1, 2 y 1, 3. Quiero calcular el producto de estas dos transposiciones, qué función me da, digamos. Me pasó como ejemplo de cómo se hacían estas cuentas en Sn. Entonces, lo que nosotros queremos ver es, luego de hacer la composición, a dónde termina yendo a parar cada elemento. Empezamos con el 1. La composición, digamos, esto es una composición de funciones, o sea que primero se le aplica esta función y después la de la izquierda, ¿no? Cuando le aplicamos la primera función, que es la de la derecha, al 1, el 1 me lo manda al 3. Y después, la segunda permutación, que es la que está a la izquierda, al 3 no le hace nada, o sea, el 3 lo deja quieto. Eso quiere decir que la composición de las dos funciones, el 1 lo manda al 3. ¿Sí? Porque en el primer paso mandamos el 1 al 3 y en el segundo paso lo dejamos quieto. Entonces voy a ir anotando así. El 1 va a parar al 3. ¿Qué pasa con el 3? El 3, esta la que está pintada de rojo, me lo manda al 1, y después, la siguiente función que aplico, el 1 lo manda al 2. Entonces la composición me termina mandando el 3 al 2. Entonces el 1 va a parar al 3, el 3 va a parar al 2. ¿Y qué pasa con el 2? El 2, la primera permutación no le hace nada, no lo mueve, y esta otra permutación, el 2 me lo manda al 1. Entonces la composición me está mandando el 2 al 1. Por eso podemos decir que este producto es este 3 ciclo. ¿Sí? La permutación que se obtiene componiendo estas dos manda el 1 al 3, el 3 al 2, el 2 al 1, y si los hay, los demás elementos que no son ni el 1, ni el 2, ni el 3 no los toca, así que quedan quietos. Por eso no hace falta escribir algo sobre esos elementos. Bueno, ahora qué pasa si los multiplico en el otro orden. Si hago 1, 3 por 1, 2, otra vez, el 1, primero esta permutación me lo manda al 2, la siguiente el 2 no lo cambia de lugar, o sea que el 1 va al 2. Después el 2, esta permutación me lo manda al 1, y la siguiente, el 1 lo manda al 3. Entonces en la composición el 2 termina yendo al 3. Por último, el 3, este primer paso no le hace nada y el segundo paso lo manda al 1. O sea que se cierra el ciclo acá. Y estas dos, evidentemente, no son iguales. Porque la primera manda el 1 al 3 y la segunda manda el 1 al 2. O sea que este Sn, salvo para n igual a 1, n igual a 2, que no tiene mucha gracia, es un ejemplo de grupo no abeliano, de la operación no conmuta. O al menos no todos los elementos conmutan. Va a haber, por supuesto, elementos que sí conmutan, pero no pasa con todos. Bueno, ¿por qué eran especiales los ciclos? ¿Qué podíamos hacer con ciclos? Todo elemento Sn se descompone como producto de ciclos. Exactamente. Escribamos eso. Entonces, la proposición era que toda permutación se puede escribir como producto de ciclos disjuntos. Disjuntos, o sea que
no hay ningún numerito del 1 al n que aparezca en 2 de los ciclos que estoy multiplicando, ¿sí? Y no solamente se puede hacer, sino que esta escritura es única. Única salvo el orden. Y digo salvo el orden porque notar que los ciclos disjuntos conmutan. No, si tengo dos ciclos, que uno me mueve algunos elementos y otro me mueve otros elementos que nada que ver con los anteriores, entonces no importa cuál de los dos movimientos haga primero, porque total cada uno de los movimientos, digamos, cada elemento solo es afectado por uno de los dos ciclos. Entonces hay una sola cosa que le vas a hacer. Para que algo no conmute, necesitas moverlo dos veces, digamos, y ver que moverlo en este orden como hicimos recién o en el otro no da lo mismo. Pero si cada uno de estos ciclos me mueve elementos que nada que ver uno con el otro, es fácil convencerse de que multiplicar los ciclos en el otro orden me sigue dando la misma permutación. Entonces, obvio que poner los mismos ciclos en otro orden me da otra manera de escribir mi permutación como producto de ciclos disjuntos. Bueno, esa es la única manera de generarme otros ejemplos. O sea, se puede escribir como producto de ciclos disjuntos y salvo por el orden, la escritura esa es única. Vamos a hacer un ejemplo y el ejemplo mismo un poco te muestra por qué es cierto. O sea, cómo uno lo demuestra porque ve que esto que vamos a hacer siempre se puede hacer. Entonces el ejemplo sería: sea sigma en S8 dada por... Voy a escribir acá todos los valores. Sigma de 1, sigma de 2, sigma de 3, sigma de 4. En la otra columna, sigma de 5. Bueno, copio lo que anoté. 4, 8, 7, 6. 5, 1, 3, 2. Bueno, tenemos esta permutación. Entonces yo digo que alcanza con que hagamos algunos dibujitos y miremos los elementos en el orden que viene bien. A ver, nuestra permutación, el 1, el número 1, el 1 nos lo manda al 4, ¿no? Porque sigma de 1 es 4. Ahora nos fijamos a dónde sigma manda el 4. Sigma de 4 es 6, entonces seguimos la flecha. Y sigma de 6, esta permutación me lo manda al 1. Entonces ahí se me cerró un ciclo de 3 elementos. Fíjense que, como hay finitos números del 1 al n, si yo voy haciendo esto de pararme en un elemento y seguir la flecha, digamos, siguiendo a dónde sigma lo está mandando, seguro en algún momento vuelvo a pasar por alguno que ya visité. ¿Sí? Simplemente porque son finitos números y si yo voy caminando tengo que repetir sí o sí algún lugar por el que pasé. Pero ese momento en el que vuelvo a un lugar por el que ya pasé, sí o sí tengo que estar volviendo al principio del camino. Porque si no, si yo volviera a algún punto intermedio, si yo volviera del 6 al 4, por ejemplo, tendría dos flechas que le llegan al 4 de dos elementos distintos. Y eso no puede ser porque sigma es una función en particular inyectiva. Entonces, seguro que en el momento en el que vuelvo a pasar por un punto en el que ya estuve, tiene que ser el primero de todos, que es el único al que todavía no recibió ninguna flecha. Por eso, seguro el ciclo se cierra. Y eso va a pasar siempre con cualquier cantidad de elementos que tenga. Ahora que ya cerramos un ciclo, vamos con el 2. El 2, sigma me lo manda al 8,
pero después vemos que sigma de 8 es 2, ¿no? Entonces ahí se cierra un ciclo de longitud 2. El anterior tenía longitud 3, bueno, ahora este es de longitud 2. Ya tenemos el 1, el 2, vamos con el 3. El 3, sigma me lo manda el 7. Y sigma de 7 es 3. Entonces ahí tengo otro ciclo de longitud 2. Y por último, tengo el 5, que sigma me lo manda a sí mismo. Esto se llama un punto fijo de la permutación. Y sería, técnicamente, un 1 ciclo. ¿Sí? Sigma vuelve ahí. Entonces, hecho este dibujito, podemos escribir que sigma es el ciclo 146 por el ciclo 28 por el ciclo 37. Y si queremos ponemos el ciclo que tiene solo el 5, pero eso es la identidad, así que no hace falta. ¿Sí? Directamente podemos decir que sigma actúa como el producto de estos tres ciclos. Aplicar sigma una vez es aplicar esos tres ciclos. Cada elemento cae en uno solo de esos ciclos, entonces para mirar qué le pasa al elemento solo hay que mirar el ciclo que lo contiene, los demás no lo mueven. Y esto mismo que hicimos acá se puede hacer para cualquier n y cualquier sigma en ese n. Por eso siempre se puede escribir como producto de ciclos disjuntos, y que la unicidad es medio clara, ¿no? Porque, digo, agarrar el ciclo que contiene al 1. Digo, supongamos que tenemos dos maneras distintas de escribir nuestra permutación como producto de ciclos disjuntos. Agarrar el ciclo que contiene al 1. En ese ciclo, el numerito que le sigue al 1 tiene que ser sí o sí sigma de 1. Entonces coinciden ahí. Y el numerito que le sigue a ese tiene que ser sí o sí sigma de 1. Entonces, en las dos permutaciones, el ciclo que contiene al 1 tiene que ser el mismo, sí o sí. Y lo mismo con cualquier otro ciclo. Entonces, los ciclos que aparecen en esta escritura están determinados por la permutación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto se lo acordaban. Esto yo creo que sí lo habían visto en álgebra 2, ¿o no? ¿Alguien no lo vio? Bien. Yo lo vi. Bueno. Ok. Ahora una observación. Cuando ya conseguimos escribir nuestra permutación sigma como producto de ciclos disjuntos, se vuelve fácil calcular el orden de sigma. El orden como elemento del grupo, o sea, la mínima potencia a la que hay que elevarlo para que te dé el neutro, que en este caso sería cuántas veces como mínimo hay que aplicar la permutación sigma para obtener la identidad. Bueno, ¿y cómo calculábamos el orden de sigma si ya tenemos la escritura como la de acá? Será el mínimo como múltiplo de las longitudes. Es el mínimo como múltiplo. Factor. Exactamente. Es el mínimo como múltiplo de las longitudes de sus ciclos. Es de vuelta muy intuitivo. Yo quiero que aplicando sigma una cierta cantidad de veces me dé la identidad. O sea que cada elemento quede quieto. Bueno, acá tenemos este triangulito. Este triangulito me indica que si vos querés empezar en el 1 y aplicar sigma varias veces y volver al 1, la cantidad de veces que apliques sigma va a tener que ser un múltiplo de 3 para darle una cantidad de vueltas completas al ciclo. Por el mismo razonamiento, como acá hay un ciclo de longitud 2, necesitábamos que la cantidad de veces que aplique sigma sea un múltiplo de 2, para que cada elemento vuelva al lugar donde empezó. Y con asegurarte que la cantidad de veces que aplique sigma sea múltiplo de todas las longitudes de los ciclos, queda claro que cuando apliques sigma esa cantidad de veces, en cada ciclo vas a estar dando una cierta cantidad de vueltas completas y cada elemento queda en el lugar donde empezó, o sea, es la identidad. Por eso el mínimo común múltiplo, digamos, no podía ser más chico que el mínimo común múltiplo, el orden, y además el mínimo común múltiplo funciona, cumple lo que queremos, que es aplicando sigma esa cantidad de veces, da la identidad.
Ok. Bueno, entonces, fíjense que dijimos que todo elemento de Sn se puede escribir como producto de ciclos disjuntos. Entonces, a partir de eso, una cosa que podríamos decir, y sería cierta, es que los ciclos, que son algunos elementos especiales de Sn, no todos, por ejemplo, esta permutación de acá claramente no es un ciclo, no hay forma de esto expresarlo como ciclo, ¿sí? Los ciclos generan el grupo Sn, porque multiplicando solamente ciclos me puedo conseguir cualquier elemento. ¿Qué otros sistemas de generadores de Sn conocen? Las transposiciones. Las transposiciones generaban Sn. O sea, también valía, vamos a ponerlo como proposición, que toda permutación se puede escribir como producto de transposiciones. Y esto se puede probar de varias maneras. Es uno de los mejores ejemplos que conozco yo de algo que es muchísimo más fácil convencerse de que es cierto visualizando algo que describirlo. Fíjense esta situación, hagamos un ejemplito. Imagínense que yo tengo 5 pelotitas numeradas del 1 al 5. Y ahora quiero dejarlas en otro orden, las quiero permutar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero que en vez de estar así como están, del 1 al 5, pasen a estar así. El 2 primero, 5, 1, 3, 4. Bueno, decir que toda permutación se puede escribir como producto de transposiciones es lo mismo que decir que no importa cómo quieras que queden ordenadas las pelotitas al final, vas a poder lograrlo haciendo solamente cambios de a 2. ¿Sí? Porque componer transposiciones es hacer cambios de a 2 pelotitas. Si yo solo te permito intercambiar de a 2 pelotitas a la vez, haciendo varias de esas operaciones, tenés que poder dejar las pelotitas en el orden que a mí más me guste, cualquiera. Cualquier permutación se tiene que poder realizar haciendo eso. Y bueno, yo digo que hay un algoritmo muy sencillo para llegar de esta permutación a cualquier otra que yo te dé. Simplemente vamos a ir asegurándonos en cada paso tener una que ya quedó bien. Por ejemplo, queremos que la bolita número 4 quede al final. ¿Sí? Entonces en el primer paso vamos a llevar la bolita 4 al final, intercambiándola con la bolita que está en el final. Entonces eso me lo va a dejar 1, 2, 3, 5, 4. Y ahora ya me aseguré de que en el último puesto quede la bolita que tenía que estar. ¿Sí? En el siguiente paso me voy a asegurar de que en el penúltimo lugar quede la bolita que tenía que estar. Quiero que quede un 3. Entonces voy a buscar dónde está el 3 y la intercambio con la que está en ese lugar en este momento. Entonces hago esta transposición y llego a 1, 2, 5, 3. No, sí, 5, 3, 4. Bueno, ahora que ya tengo bien las dos últimas, voy al tercer lugar. Quiero tener un 1. Entonces voy y busco dónde está el 1 y lo intercambio con el que está ocupando esa posición en este momento. ¿Sí? Me queda 5, 2, 1, 3, 4. Ya me aseguré que estén bien las últimas 3, solo me falta ahora cambiar las 2 primeras para que queden bien. Sí, como que voy de derecha a izquierda y en cada paso me aseguro que alguien ya quede bien y no lo toco más.
Bueno, ese argumento que visualmente es clarísimo, cuando uno lo quiere escribir se vuelve por algún motivo un poquitín molesto, porque tendemos a marearnos con sigma y sigma a la -1, como que a veces, digo, yo les hice un poquito de trampa porque les dije, quiero transformar esta fila que tiene los números de 1 al 5 en esta otra. Y eso corresponde a aplicar una permutación sigma. Ahora, para esa permutación sigma de 1 podríamos decir que es 2, porque en el primer lugar tiene que quedar un 2, o podríamos decir que sigma de 1 es 3, porque queremos que el 1 vaya a parar a la tercera posición. Esas dos maneras de asociarle una permutación a esta secuencia que dije, una te da sigma, la otra te da sigma a la -1, y por lo menos a mí, cada vez que lo quise pensar, me mareo y me convenzo de que no es tan lindo de escribir, pero sí me parece que tiene que ser bastante fácil convencerse de que de verdad, si empiezan con los números del 1 al n y quieren llegar a tenerlos en algún orden, cualquiera, que eso es aplicarles una permutación cualquiera, lo pueden conseguir haciendo solo cambios de a 2. Y eso es decir, que la permutación se obtiene como composición de transposiciones. ¿Sí? Entonces, para tener una demostración que sí pueda escribir, podemos aprovechar lo que dijimos antes. Fíjense que como ya sabemos que los ciclos generan Sn, en realidad alcanza con ver que un ciclo se puede escribir como producto de transposiciones. ¿Sí? Si cada ciclo que de los que yo tenga acá lo puedo descomponer como un producto de transposiciones, entonces el sigma completo me va a quedar como un producto de muchas transposiciones. Entonces, para tener una demostración que pueda escribir bien, hagamos esa. Toda permutación, basta verlo para ciclos. Y una igualdad que vale, podemos chequear muy fácilmente, es que este ciclo, el ciclo A1, A2, AR, es lo mismo que el producto de estas transposiciones. A1, A2, A2, A3, y así hasta la última que va a ser AR-1, AR. Chequemos rápidamente que nos creemos esta cuenta. Fíjense que en todo ese producto, el A sub 1 y el A sub R son los únicos que aparecen una sola vez cada uno, ¿no? El A sub R aparece una sola vez, que es al final de todo, y el A sub 1 aparece una sola vez, que está acá al principio con el A sub 2. Entonces, está claro, por ejemplo, que el A sub 1 va a parar a la sub 2, porque todos estos términos de acá no me lo mueven el A sub 1, recién el A sub 1 me lo mueve el último que aplico, que me lo manda a la sub 2. O sea, empecé bien el ciclo. En el producto de la derecha, A sub 1 va a parar a sub 2. ¿Qué pasa con A sub R, que es el otro especial, el otro que aparece una sola vez? Bueno, A sub R en el primer paso se intercambia con A sub R menos 1. Ahora, la permutación que sigue manda A sub R menos 1 a A sub R menos 2. Y la permutación que le sigue manda A sub R menos 2 y A sub R menos 3. Así, cuando le vas haciendo todo el viaje del A sub R y te fijas por dónde fue pasando, termina en el A sub 1, una vez que aplicas toda esta composición. Entonces está bien, hasta ahora ya chequeamos que el A sub 1 va a parar a la sub 2 y que el A sub R vuelve a la sub 1. Eso lo tenemos. Falta ver los elementos del medio. Bueno, cada elemento del medio aparece dos veces, ¿no? Aparece una sub I, aparece acá, y aparece acá. Estos son los lugares donde aparece la sub I. Bueno, la primera permutación que involucra la sub I, que es la de la derecha, me lo manda a la sub I más 1. Y se queda ahí para siempre, porque todo lo que viene atrás no vuelve a tocar el A sub I más 1. ¿Se ve? Entonces, por eso es que el producto de todas estas transposiciones efectivamente genera el mismo efecto que hacer este ciclo.
Por eso son la misma permutación. Nada, no deja de ser una cuenta que uno puede chequear con más o menos detalle, pero vale. Y entonces, como dijimos que todo elemento de Cn se puede escribir como producto de ciclos, y ahora vimos que todo ciclo se puede escribir como producto de transposiciones, entonces todo elemento de Cn se puede escribir como producto de varias transposiciones. Esta escritura ya no es única, ¿sí? La de los ciclos disjuntos sí era única, como transposiciones hay 1000 maneras distintas de escribir una permutación. De hecho, acá yo usé una para el ciclo, pero también hay otra parecida que es A sub 1 con A sub R, A sub 2 con A sub R, A sub 3 con A sub R, no me acuerdo si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero esa es otra que también funciona y te da el mismo efecto que el ciclo. Ok. O sea que las transposiciones generan Sn. Muy bien. Ahora seguimos. Hay una cosa que es bastante fácil de hacer en Sn, por suerte, que es conjugar elementos. Conjugar un elemento quería decir multiplicarlo a izquierda por un elemento del grupo y a derecha por el inverso de ese elemento, ¿sí? Conjugar por un elemento era un automorfismo, tenía que ver con los subgrupos normales, ¿no? Los subgrupos normales eran justamente los que eran invariantes por conjugación, que si hacíamos eso x a la menos 1, siempre me seguía dando el mismo subgrupo h, eso lo habíamos visto la semana pasada. Entonces, en Sn, los ciclos, por ejemplo, son muy fáciles de conjugar. La proposición es que, dada sigma en Sn, ¿qué quedaba cuando hacíamos esta cuenta? Si yo hago sigma, acá el ciclo A1 a R, y acá sigma a la menos 1, ¿qué me quedaba cuando hacíamos esa conjugación? El ciclo que es sigma de 1, sigma de 2, hasta sigma de Claro. R. O sea, quedaba otro ciclo de la misma longitud que antes, que es aplicarle sigma a cada elemento. O sea, esto era este ciclo. De vuelta, chequearlo es una cuenta, pero hagámoslo. Para ver que sigma por este ciclo por sigma a la menos 1 es este otro ciclo de acá, habría que ver que cuando componemos estas tres permutaciones, eso genera el mismo efecto que el ciclo de la derecha. Entonces vamos a ver cómo actúa esta composición de estas tres permutaciones sobre los elementos que están en el ciclo y sobre los que no están. Primero miremos qué pasa si empezamos con un X que es sigma de A sub I para algún I. Si empezamos con un elemento que es sigma de A sub I, entonces vamos a ver qué va pasando con este elemento cuando le aplicamos las tres permutaciones que están a la izquierda. Empezamos con sigma de A sub I. Primero hay que aplicarle sigma a la menos 1, que es la que está más a la derecha. ¿Y eso a dónde me lo manda? A la subí. A la sub I, ¿no? Sigma a la menos 1 de sigma a sub I, como son inversas, las sigmas se cancelan, queda A sub I. Después hay que aplicarle el ciclo. Y el ciclo me manda A sub I a la sub I más 1. Donde acá piensen que si I llega a ser R, entonces consideramos que A sub R más 1 es A sub 1 de vuelta. Así no tengo que excluir ese caso. Por último, hay que aplicarle sigma, que es la tercera de la composición. Y cuando le aplicamos sigma a este elemento, terminamos en sigma de A sub I más 1.
Entonces está bien que para los elementos de la forma sigma de A sub i, la composición de esas tres permutaciones que tenemos a la izquierda nos lo manda al que le sigue en el ciclo. Para terminar de ver que efectivamente esa composición es el ciclo, hay que ver que el resto de los elementos no los mueve. ¿Sí? Entonces ahora, si X no es sigma de A sub i, ¿qué pasa? Empezamos con X, cuando le aplicamos sigma a la menos 1, llegamos a sigma a la menos 1 de X, pero lo importante es que como X no era sigma de alguna sub i, su preimagen por sigma es alguien que no está en este ciclo. Entonces, si sigma a la menos 1 de X es alguien que no es ninguno de estos A sub i, ¿qué le pasa cuando le aplicamos el ciclo? Se queda quieto. Queda quieto. Vuelve a dar sigma a la menos 1 de X. Y ahora, en el último paso, cuando le aplicamos sigma, sigma de sigma a la menos 1 de X es otra vez X. Entonces, para los elementos que son sigma de A sub i, la composición de esas tres cosas le hace lo que queríamos que le haga, que es moverlo a sigma de A sub i más 1. Y cuando tenemos un elemento que no es ninguno de los sigma de A sub i, la composición de esas tres permutaciones lo deja quieto. Entonces, la composición de las tres permutaciones es el ciclo que decíamos que era. Entonces, ahí chequeamos que vale esa cuenta. Bueno, y acá yo escribí cómo conjugar un ciclo. Pero si yo tengo una permutación como la que tenía escrita más arriba, que era producto de varios ciclos, ¿qué pasaría? ¿Podrías meter sigma, la menos 1 sigma, entre medio de cada Claro, ciclo? ¿no? Conjugar un producto de muchas cosas en realidad es conjugar cada una. Porque Porque debe ser un automorfismo. claro, o sea, directamente podemos escribir así. Sigma, si yo tengo un producto de muchos elementos, x1, xs, sigma a la menos 1, hacer esta cuenta es lo mismo que hacer sigma x1, sigma a la menos 1, sigma x2, sigma a la menos 1, sigma xs, sigma a la menos 1. Lo único que hay que darse cuenta es que en el medio, siempre cuando se juntan dos paréntesis, tengo un sigma a la menos 1 y un sigma, que entonces se cancelan. Por eso, conjugar directamente, acá por ahí no se entiende bien que acá hay puntos suspensivos. Tenemos un producto x1, xs. Entonces, conjugar todo ese producto, digamos, es lo mismo que conjugar cada elementito y multiplicar. Entonces, como sabemos conjugar ciclos, vamos a saber conjugar cualquier elemento de Cn porque lo sabemos escribir como producto de ciclos. ¿Sí? Entonces, consecuencia de esta observación, que no es algo de Cn, es algo de cualquier grupo, sí, C1, C2, CS son ciclos disjuntos. Entonces, bueno, lo mismo que antes, ¿no? Sigma por el producto de todos estos ciclos
es conjugar cada uno. Pero lo importante de esta cuenta es que estamos viendo que hay algo que se mantiene después de conjugar, ¿no? ¿Qué sería lo que no cambia cuando hacemos esta conjugación? La estructura cíclica. Exacto, ¿no? En particular, conjugar no cambia la estructura cíclica de los elementos de C. O sea, nosotros más arriba habíamos hecho un ejemplo donde nuestra permutación tenía un ciclo de longitud 3 y dos ciclos de longitud 2. Bueno, no importa por cuál elemento conjugues este sigma, vas a volver a tener una permutación que tiene un ciclo de longitud 3 y dos ciclos de longitud 2. A eso llamamos la estructura cíclica, las longitudes de los ciclos que aparecen en su descomposición. Y de hecho, no solo que conjugar no cambia la estructura cíclica, sino que también vale como una vuelta, ¿no? Si dos elementos tienen la misma estructura cíclica, entonces yo puedo llegar de uno al otro haciendo una conjugación, porque lo único que tengo que hacer es aplicar la permutación que manda los elementos de los ciclos del primero a los que están en el ciclo del segundo. Entonces, más aún, las clases de conjugación se llaman. La clase de conjugación de un elemento, o sea, ser conjugados es una relación de equivalencia en los grupos, ¿sí? Entonces, la clase de equivalencia de un elemento es lo que se llama las clases de conjugación del grupo. Bueno, en SN, las clases de conjugación están dadas por la estructura cíclica. O sea, las clases de conjugación están formadas por todos los elementos de una estructura cíclica particular. Bueno, y puedo decir una cosa más que sigue siendo consecuencia de lo mismo, medio que estoy diciendo varias veces la misma cosa. Consecuencia 2, digamos. Si tenemos un subgrupo normal de SN que contiene un elemento sigma con cierta estructura cíclica, entonces H, que vamos a poder decir sobre H, si es un subgrupo normal que tiene un elemento de una cierta estructura cíclica. Que tiene a todos sus conjugados. Claro, por definición de normal, ¿no? Si tiene un elemento, tiene a todos sus conjugados, y sus conjugados estamos diciendo que son los que tienen la misma estructura cíclica. O sea, si tengo a un elemento de un tipo especial, de una estructura cíclica, tengo a todos esos.
Entonces H contiene a todos los elementos de esa estructura cíclica. Por ejemplo, si resulta que tengo un subgrupo normal de Sn que ya sé que tiene adentro una transposición, entonces no queda otra que ese subgrupo sea todo Sn, porque si tiene una transposición y es normal, tiene que tener a todas las transposiciones, y sabemos que si tengo a todas las transposiciones, tengo a todos los elementos de Sn, porque todo elemento de Sn es producto de transposición. Bueno. ¿Alguna otra cosa interesante, resultado, teorema, que se acuerden de Sn, que hayan visto? A ver qué dicen en el chat. Bueno, claro, el signo viene después. Ahí vamos a hablar de AN, pero de SN sin meternos con el signo, algo que hacía que SN sea especialmente interesante, ponerle como grupo. ¿Podías meter cualquier grupo dentro de SN? Algo así. Exactamente, ¿no? Había algo. El teorema de representación de Cayley, creo que le dicen. Hay un teorema que es que si G es un grupo cualquiera de orden n, entonces hay un subgrupo de Sn, el mismo n, que es isomorfo a G. Esto se podía decir muy fácil pensando en acciones de grupos. Esencialmente, sin hablar de acciones, lo que pasa es esto. Cuando tenemos un grupo finito y agarramos un elemento ahí, ¿sí? Multiplicar por ese elemento siempre es una función biyectiva. Vamos a escribirlo. Idea de la demostración. Dado un elemento G en el grupo G, la función mu sub G del grupo en el grupo, que a cada elemento X lo manda a G por X, es biyectiva. ¿Cómo sabemos que es biyectiva esa función? Por los axiomas de grupo, digamos. El inverso es multiplicar por el inverso de G. Claro, es una función que tiene una inversa que es multiplicar por G a la menos 1 directamente. Entonces tiene una inversa, seguro que es biyectiva. Fíjense que no estoy diciendo que esta función es un morfismo de grupos. Obvio que no es porque el neutro no va al neutro, el neutro va a G. Pero es una función de G en G que es biyectiva. Y entonces lo que está pasando es que si ahora yo numero los elementos de G del 1 al n de alguna forma, cada una de estas funciones como que se corresponde con un elemento de Cn, ¿no? Porque es una función biyectiva de los elementos de G en los elementos de G. Entonces, si numeramos los elementos de G del 1 al n, cada una de estas funciones se corresponde con una permutación, o sea, con un elemento de Cn. Porque estas funciones permutan los elementos de G.
Y de entonces, una vez que tenemos esa asignación, que a cada mu sub g se corresponde con un elemento de Sn, lo único que hay que chequear es que esa función que a cada mu sub g le asigna la permutación que le corresponde es un morfismo inyectivo de grupos. Solo hay que probar que la asignación que a cada mu sub g le asigna el sigma g, por llamarlo de una manera, correspondiente, es un morfismo inyectivo. Y es porque obviamente todas estas permutaciones son distintas, porque si se fijan, las mu sub g en el 1 me dan g. Entonces son todas funciones distintas, porque al 1 ya lo mandan a cosas distintas. Y es un morfismo, porque multiplicar primero por g y después por h es lo mismo que componer las permutaciones que hace multiplicar por g y después multiplicar por h. Entonces realmente esa asignación, digamos, estamos encontrando una manera de meter estas funciones, digamos que, claro, lo que me está faltando es que acá yo estoy diciendo que a cada mu sub g le asigno una permutación. Bueno, pero en realidad a cada elemento g le asigno su mu sub g y a ese le asigno su permutación, entonces ahora lo que estoy haciendo es a cada elemento del grupo asignarle una permutación. Eso es un morfismo inyectivo, entonces eso quiere decir que la imagen de esa composición es un subgrupo de Cn que es isomorfo a G, con el que empecé. Entonces, cualquier grupo de orden n lo puedo encontrar adentro de un Sn. Entonces, podríamos decir, pero no sé si significa mucho, que si entendiéramos bien por completo al 100% cómo funcionan todos los grupos Sn, entonces entenderíamos todos los grupos finitos, porque cada grupo finito lo podemos encontrar adentro de un Sn. Ponele. Pero vale esto, ¿sí? O sea que en ese sentido los Sn son como una cosa medio universal que me cubren todos los grupos finitos que pueden aparecer. ¿Y alguna, se acuerdan? Yo no, por eso, esta era la que tenía en mente, pero por ahí ustedes se acuerdan alguna que yo no, alguna otra cosa interesante de Sn que hayan visto. Bueno, entonces si no hay más, hacemos pausa acá y después hablamos sobre el signo de las permutaciones y el AN, que es el otro grupo importante. Mati, Sí. que yo diría, estaba pensando, hay como dos tipos de teorema de estructura. Uno es el teorema de estructura, ponerle el clásico de grupos abelianos, que es está bárbaro. Sí. Y el otro tipo es este, que lo que te está diciendo es medio que, o es como ese que te dice que todo espacio topológico T1 es producto de Sierpinskis. Sí. O sea, te están diciendo que hacer esas operaciones no preservan nada, tipo ninguna propiedad, o sea, En algún porque... sentido sí. Exacto. O sea, Y si bueno, y los la moraleja es SN, que... si los SN tienen que poder contener a cualquier grupo finito y hay grupos finitos horribles, quiere decir que los SN pueden ser tan horribles como quieras. O tan lindos como quieras, depende de cómo mires. Sí, también. O que propiedades... Muy difícil que se preserven propiedades por subgrupos, porque si ese la tiene, un subgrupo no. Sí, sí, tenés toda la razón. Es cierto. Bueno, volvemos y media. Bueno. Ahora vamos a hablar de esto que se acordaban ustedes hace un ratito, que es que las permutaciones en realidad las podemos dividir en dos tipos. Hay permutaciones pares y permutaciones impares. Hay una función que se llama el signo de una permutación. Podemos hacer cosas con eso.
signo de permutaciones. Bueno, hay un montón de maneras equivalentes de definir el signo de una permutación. Vamos a agarrar una que me pareció, espero no arrepentirme, que por ahí es la que tiene más puntos en común con algunas cosas que vamos a necesitar usar después. Entonces, vamos a definir el signo de una permutación de esta manera. Después recordemos que es equivalente a todas las otras cosas que ya conocemos. Vamos a considerar un polinomio. Un polinomio en n variables. Con coeficientes en Q, no sé, por poner algo. Un polinomio en n variables. Dado por este f en las variables x1, xn, lo que hace es hacer el producto de todos los xy menos xj, donde y es menor que j, y están entre 1 y n. Cosa que se parece mucho justamente al discriminante del que hablamos hace algunas clases. Miramos ese polinomio que tiene para cada parejita y j, tiene un factor xy menos xj, donde el más chiquito se le resta el que tiene índice más grande. Bueno, ese es nuestro polinomio. Y vamos a usar este polinomio para definir el signo de una permutación. Dada. No. Definimos la función signo, que va a salir de Sn, y los valores que puede tomar son solamente 1 y menos 1. Como el signo de una permutación sigma va a ser f en las variables permutadas sobre f en las variables como estaban. Bueno, y acá lo primero que hay que ver es por qué realmente estoy definiendo bien las cosas, por qué esto me cae donde digo que cae. Lo que hay que observar es que si vos permutás las variables, que es lo que estamos haciendo acá, en vez de tener x1, x2 hasta xn, pusiste las mismas letras en otro orden, en este producto que tenemos a la derecha, siguen apareciendo otra vez, para cada par de variables, hay un término donde esas dos variables aparecen restadas, pero ahora puede pasar que estén restadas en el otro orden, es lo único que puede llegar a cambiar. ¿Sí? Pero sí tengo los mismos factores. Cada factor sigue apareciendo, solo que quizás con un menos. Entonces, como cada factor a lo sumo cambia un signo, esos dos polinomios difieren en a lo sumo un signo. O son iguales, o uno es el opuesto del otro. Por eso efectivamente cae en el 1 menos 1. Bueno, entonces vamos a probar algunas propiedades de esta función signo que son las que después nos van a permitir concluir que es lo mismo que el signo como ya lo conocimos las primeras K veces que hayamos conocido el signo. Entonces, a ver.
la primera cosa que quiero ver es qué pasa, cuánto da el signo de una transposición. Entonces, primero. Si sigma es una transposición, digamos, creo que IJ no me conviene porque ya aparece en otro lado, vamos a poner que son P y Q. Es una transposición. Entonces, quiero entender qué va a pasar con el signo de sigma. ¿Y qué debería pasar si se comporta de la manera que recordamos que se comporta? Dar -1. Debería dar -1. Justamente después, las permutaciones pares van a ser aquellas donde el signo da 1 y las transposiciones no eran pares, eran impares. Bueno. Vamos a demostrar esto. Y lo que vamos a hacer es cada posible par, para cada posible par IJ entre 1 y n, vamos a ver cómo le queda el signo cuando evaluamos el polinomio en las variables permutadas. Que en las variables permutadas lo único que ocurrió es que XP y XQ intercambiaron lugares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o sea, digo, vamos a mirar para cada par. IJ con I menor que J, si se mantiene o cambia el signo de XY menos XJ en el polinomio de arriba. Eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Para ver si los polinomios sean iguales o les sale un menos. Bueno, ¿y qué casos podríamos analizar? O sea, quiero si para... I ni J, A ver. separarlo en si ni I ni J sea ni P ni Q, si uno es P y el otro es Q, y el otro, si solo está P o si solo está Q. Vale, vamos primero con ese. Si justo ni I ni J. O sea, podemos decir así. Si IJ no tiene elementos en común con PQ, entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. Ya No como pasa está. absolutamente nada, ¿no? Porque el término que tiene XY menos XJ, cuando le aplicamos sigma a las variables, sigue siendo el mismo porque tanto el I como el J son puntos fijos de la permutación. Entonces, está claro que el signo no cambia. Directamente porque XY menos XJ es exactamente lo mismo que X sigma de I menos X sigma de J. Entonces, en esos casos no me importan. ¿Algún otro caso que ya sepamos que no va a cambiar nada?
Si supones que P es más chico que Q, Es más chico que Q, sí. Podemos suponerlo. entonces si tenías un par antes que era IP, Ujú. ahora ese par va a ser IQ, Ujú. y cuando veas la resta va a aparecer en el mismo orden. Exacto, ¿no? O sea, la idea sería algo así. Si I es un número menor que P, en particular también menor que Q, entonces, digamos, xi menos xp, que era uno de los factores que aparecía en F, y xi menos xq se transforman uno en el otro, ¿no? O sea, eso quiere decir que el xi menos xp, el xi menos xq siguen apareciendo con el mismo signo que estaban antes, así que esto no me afecta para el cálculo del signo. ¿Sí? Dentro de, o sea, miren cómo estaba definido F. F era el producto de todos los xi menos xj. Ahora, cuando yo aplico F en las variables permutadas, tengo que hacer el producto de todos los x sigma de I menos x sigma de J. Para igual estoy diciendo algo mal, ¿no? Sí, porque la I no tiene por qué quedar quieta por... Ah, no, sí, I queda quieta por sigma porque sigma es una transposición nada más. ¿Está bien? Entonces, xi menos xp en las variables permutadas pasa a ser xi menos xq. Y xi menos xq pasa a ser xi menos xp. O sea, si bien se mueven de lugar, esos mismos dos factores que tenía antes los sigo teniendo. Entonces esto tampoco me modifica el signo. Así que estos no cambian el signo. Y análogamente, que otros no me van a molestar. Los I más grandes que Q. Claro. Análogamente para J mayor que Q. Entonces, ¿cuáles son realmente los pares que hay que analizar con cuidado, que son los que sí van a terminar cambiando de signo? Algunos, por lo menos. Los que están entre P y Q. Claro, o sea, más precisamente, fíjate, ya habíamos dicho que si ninguno de los dos es ni P ni Q, listo. Esos términos siguen estando igual, así que eso no importa. O sea que solo nos importaban los que involucran a P o a Q. Pero ahora vimos que si tengo P con uno más chico que I, bueno, eso se corresponde con el que tiene Q y ese mismo término, van a quedar igual. Lo mismo si tengo P o Q con alguien que es más grande. Entonces solo importa los que están en el medio. Entonces queda mirar los pares, digamos, P, I o I, Q con I entre P y Q. Ok. ¿Y acá qué pasa? A ver, si nosotros teníamos un P y un I que están entre... un I que está entre P y Q. Entonces eso quiere decir que en el producto de abajo, el F solo, uno de los factores que aparecía era XP menos XI. ¿Qué pasa cuando le aplicamos sigma ahora a las variables?
Era XQ menos XY. Claro, o sea, el XP menos XY se transforma en XQ menos XY. Y esto es el opuesto de uno que teníamos antes, ¿no? Porque antes, como Y está entre P y Q, abajo aparece XY menos XQ. ¿Ok? Entonces, queda claro que cada uno de los factores de esta forma, XP menos XY, al aplicarle sigma, se transforma en uno que no tenía antes. O sea, hacen que tenga un par que es el opuesto de uno de los que tenía antes. Lo mismo va a pasar con los XY menos XQ. Cuando le apliquemos sigma, esto se va a transformar en XY menos XP, pero Y era más grande que P, entonces otra vez está al revés. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuántos pares tenemos donde cambió el signo? O sea, ¿cuántos son los factores XY menos XJ que después de aplicarle sigma me dan a alguien que yo no tenía abajo? Me dan a alguien que es el opuesto de uno de los de abajo. Creo que son impares. Sí, porque ¿cuántos son? ¿Cuántos son los XP menos XY? Si Y tiene que ser un número entre P y Q. P menos 1. Perdón, U menos P. Q menos P. Más 1, ¿no? Q menos P es si no incluís el P, ¿no? Q menos P es la cantidad de números desde P más 1 hasta Q. Como quiero incluir P, sería Q menos P más 1. Entonces, de esta forma, tengo Q menos P más 1 términos. De esta forma también, porque otra vez lo que tengo que elegir es el índice de I que está entre P y Q. ¿Y qué me falta hacer y por qué? Tener el par PQ. Lo tengo, ¿no? Bueno, si no, capaz yo lo dije como una corrección, pero en realidad la persona... Lo estamos contando dos veces, ¿no? Claro, sí, por ahí vos eras, ¿no? Que dijiste Q menos P y ya lo estaba sacando para sumarlo al final. ¿O era porque...? No, yo tiré Q menos P porque me A ver. pareció que era. Bueno, entonces es esto, menos 1. Y este menos 1 sale de que estamos contando el par PQ dos veces. O sea, hay que analizarlo con detalle, con cuidado. La pregunta que nos estamos haciendo todo el tiempo es, F era el producto de los pares XY menos XJ. Cada uno de esos pares, ahora que yo le aplique sigma, se va a transformar en un par X sigma Y menos X sigma J, que puede ser uno que ya aparecía antes tal cual abajo, o uno que esté cambiado de orden, que sea el opuesto de uno de los que tenía abajo. La primera pregunta que nos hicimos son ¿cuáles son los pares IJ para los cuales me cambia el signo? Me generan uno que no tenía. Bueno, descubrimos que son los pares de la forma PI o IQ, donde I es alguien que está entre P y Q. Lo que hicimos ahora es contar cuántos pares de esos hay.
De esta forma, hay que preguntarse cuántos números hay en este intervalo, que es Q menos P más 1. De la otra forma también, pero ahí estamos contando el par PQ dos veces, por eso restó 1. De todos modos, más allá de cuántos cambios son exactamente, lo importante es que si esto es un número impar, porque es 2 por alguien menos 1, entonces hay una cantidad impar de términos que se dan vuelta, que aparecen multiplicados por menos 1, y si multiplico menos 1 una cantidad impar de veces, me da menos 1. Entonces, como es impar, el signo es menos 1. A ver qué dicen en el chat. No me he cerrado en la cuenta. Estamos considerando también el par PP y el QQ. Capaz tenés razón. Sí, tenés razón. Entonces debo tener que arreglar algo en la cuenta. Vamos a poner... Sí. No deberíamos hacer eso. Entonces, sí, lo voy a tener que escribir más largo, pero vamos a poner así. Queda mirar los pares estos y el par PQ. ¿Sí? Sí, porque está bien, no teníamos que agarrar el par PP ni el par QQ porque eran los pares con IJ distintos que estábamos mirando. Entonces, miramos los que tienen un I estrictamente en el medio y el par PQ que no encaja con esta descripción. Entonces ahora este número cambia porque ahora es la cantidad de enteros estrictamente entre P y Q. Esa es Q menos P menos 1. Y ahora acá viene un más 1 por el par PQ. Gracias, sí, tenés razón, estaba mal la cuenta. O sea, acá que analizamos los pares XP, XY, XY, XQ, también el XP menos XQ, que era uno de los que aparecía, se transforma en XQ menos XP, que está al revés. Pero ahí lo arreglamos. Igual cada par PI. Claro, también, sí, lo que dice Nico por ahí es más fácil. Como si armo parejitas del par PI con el par IQ, entonces el único que sobra es el PQ, por eso son impares. Sí. Bueno, pero entonces nos convencemos con esta cuenta de que el signo para una transposición es menos 1. Bueno, otra propiedad que cumple el signo es que es multiplicativo, es morfismo, justamente. El signo de una composición de dos permutaciones es el producto de los signos. Capaz, antes de hacer eso, hay que hacer una observación. Que medio que ya lo usamos acá, pero ahora lo podemos decir más en general. Fíjense que en general el signo de sigma va a ser menos 1 a la k, donde k es la cantidad de pares IJ con I menor que J entre 1 y N, y sigma de I mayor que sigma de J.
Porque cada -1 que me aparece en la cuenta surge de que tengo dos elementos que abajo aparecían en un orden y cuando le aplico sigma aparecen en el orden contrario. ¿Sí? Por eso es que se multiplica por -1 k veces, donde k es la cantidad de estos pares. Estos pares se llaman inversiones de sigma. Esta es la cantidad de inversiones. Una inversión es un par IJ donde sigma invierte el orden, justamente. O sea, con la manera de que lo definimos antes, llegamos a una equivalencia con una definición de signo que capaz ya conocían, que es directamente -1 a la cantidad de inversiones. Lo definimos como el signo es 1 si la cantidad de inversiones es par, el signo es -1 si la cantidad de inversiones es impar. Entonces, notando eso, yo creo que ahora sí podemos probar que el signo es multiplicativo, es decir, que el signo de sigma por tau es igual al signo de sigma por el signo de tau. ¿Y eso por qué? Fíjense que el signo de sigma tau, por definición es esto. Esto por cómo lo definimos, esto es el signo de sigma tau. Y ahora vamos a multiplicar y dividir por algo, que es así. Lo único que hice es a la cuenta que teníamos multiplicarla y dividirla por la que aplica solo tau. Entonces el segundo factor está claro quién es, ¿no? Es el signo de tau. Este es el signo de tau por definición. Y lo que hay que convencerse, mirarlo fijo un buen rato y decir, ah, sí, es que esto también es el signo de sigma. Pensemos un poquito. En esa cuenta, abajo aparecen todos los productos de la forma x tau de i menos x tau de j. ¿Sí? Y arriba aparecen los productos que quedan cuando aplicamos sigma a eso. Sigma tau de i menos sigma tau de j. O sea, x sigma tau de i menos x sigma tau de j. La lógica que hicimos recién para convencernos de esto, de que el signo tenía que ver con la cantidad de inversiones, sigue funcionando. O sea, en esta cuenta, que también me va a dar 1 o -1, según quien sea sigma, para calcularla sigue siendo importante ver cuáles son las parejitas donde sigma invierte el orden.
¿sí? Si yo tenía antes tau de i, tau de j, que uno era más chico que el otro, y ahora cuando le aplico sigma pasa a ser al revés, uno es más grande que el otro, eso es lo que hace que se me intercambie, que aparezca un término que con un -1. ¿Sí? Entonces lo que hay que convencerse, que me llevó un rato, pero eventualmente uno se convence, es que efectivamente esta cuenta, de vuelta, lo que está mirando, o sea, el valor de esta cuenta depende otra vez de cuántas inversiones hace sigma. Por más que ahora ya no lo esté haciendo con los números del 1 al n, sino con los números ya ordenados de otra manera, tau de 1 a tau de n. Pero otra vez, lo único que interesa es cada par de los que aparecen en esa lista, si sigma me lo vuelve a poner en el mismo orden que estaban, o si me los intercambia. ¿Sí? Eso es lo único que interesa ver si hace sigma o no. Y el número que me dice la paridad de cuántas veces hace eso es el signo de sigma, entonces esta cuenta va a ser el signo de sigma. Hay que tomarse un rato, meditarlo para terminar de creérselo, pero vale. ¿Sí? Me interesaba que veamos esta definición de signo, de que lo pensemos así, un poco porque después se va a conectar con el discriminante, como ya estarán sospechando. Miramos este polinomio que era medio que el mismo que usamos el otro día para el discriminante, entonces de pronto va a pasar algo como que las permutaciones pares, las de signo 1, son las que dejan fijo el discriminante, y entonces vamos a poder decir cosas. Bueno, insisto, no desesperar si no se terminan de convencer con esta demostración, pero de todos modos es algo que ya sabían de álgebra 2, que el signo de permutaciones es multiplicativo, es un morfismo. Entonces, ahora, consecuencias de esto. Entonces, observación. Signo que va de Sn a 1 menos 1 es morfismo de grupos, ¿no? Porque la identidad, que es el neutro de Cn, tiene signo 1. Si aplicamos la identidad, estamos dividiendo dos veces el mismo polinomio y me da un 1. Entonces el neutro va al neutro, respeta el producto. Esto es un morfismo de grupos. El 1 menos 1 es un grupo con la multiplicación, un grupo de dos elementos. Es sobreyectivo. Si n es mayor o igual que 2, es sobreyectivo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo justifico que esto es sobreyectivo? O sea, que hay permutaciones de signo 1 y permutaciones de signo menos 1. Para signo 1 tendrías la identidad y para signo 2, menos 1, tendrías cualquier transposición. Exacto. ¿Sí? Entonces tenemos un morfismo sobreyectivo que llega a un grupo de orden 2. Podemos entonces saber qué onda el núcleo, ¿no? ¿Cómo era esto? La imagen es isomorfa al grupo dividido el núcleo, ¿no? Ese es el teorema de isomorfismo. Entonces, si empezamos con un grupo de orden n factorial y vamos a dividir por el núcleo y queremos llegar a un grupo de orden 2, bueno, el subgrupo por el que estamos dividiendo, que es el núcleo, tiene que ser un subgrupo de índice 2. O sea, va a tener que tener orden n factorial sobre 2. ¿Sí? Si estamos llegando a un grupo de orden 2, ya con saber eso, seguro que el núcleo es un subgrupo de índice 2 que tiene n factorial dividido 2 elementos. Eso ya lo podemos decir. Otra consecuencia que podemos sacar de acá es que
dado sigma en Sn, si sigma es el producto de k transposiciones, ¿cómo va a ser el signo de sigma? -1 a la K. Claro, ¿no? Porque cada transposición tiene signo -1 y sabemos que el signo es multiplicativo. O sea, va a ser -1 si k es impar. Uno si k es par. Pero entonces, en particular, fíjense que lo que estamos demostrando es que la paridad de k está determinada por sigma. O sea, si una permutación se puede escribir como producto de 7 transposiciones, por ejemplo, si bien esa manera no es única, o sea, capaz que también se puede escribir como producto de más transposiciones o de menos transposiciones, seguro que cualquier manera de escribir a sigma como producto de transposiciones va a usar una cantidad impar. Porque si no, el signo daría 1 a veces y -1 a veces para el mismo elemento. Eso no puede ser. Entonces acá estaríamos viendo la equivalencia con la otra definición típica de signo, que es, bueno, las permutaciones pares son las que son producto de una cantidad par de transposiciones, las permutaciones impares son las que son producto de una cantidad impar de transposiciones. Pasa que si empezás con esa definición de signo, lo primero que tenés que ver es que esté bien definido, porque como la escritura como producto de transposiciones no es única, hay que tener ese detalle. Nosotros lo definimos de otra manera y ahora llegamos a esto, por otro camino. Pero es todo equivalente. Bueno. Entonces, a cada permutación le asignamos un signo, que es 1 o -1, que en definitiva ese signo tiene que ver con la paridad de la cantidad de inversiones, o sea, la cantidad de pares IJ que sigma me los pasa a poner en el orden opuesto. Y también tiene que ver con la paridad de la cantidad de transposiciones que usamos al escribir sigma como producto de transposición. ¿Sí? Son todas maneras equivalentes de pensar el signo. Bueno, entonces se define el grupo alternante AN son todas las permutaciones de Sn, que el signo es 1. Y si el signo es 1, decimos que son permutaciones pares. Las otras se llaman permutaciones impares. Es un subgrupo, porque evidentemente si multiplicamos dos que tienen signo 1, volvemos a tener una de signo 1, la identidad tiene signo 1, y la inversa de una que tiene signo 1 también tiene que tener signo 1, porque multiplicando los signos de las dos me tiene que dar 1, que es el signo de la identidad. Entonces AN es un subgrupo del grupo simétrico formado por las permutaciones pares, que son justamente las permutaciones que en definitiva no me cambian ese polinomio xy menos xj. ¿Sí? Cuando le aplicamos sigma a esos, vuelvo a tener el mismo polinomio, porque si bien algunos pares se me dan vuelta, en definitiva la cantidad de veces que se me da vuelta algo es par, entonces la cantidad de veces que multiplico por -1 es par, y eso me vuelve a dar el mismo polinomio. Esas son las permutaciones pares, que son n factorial sobre 2. Son la mitad de las permutaciones totales. Por esto que ya habíamos observado, esto es el núcleo
del morfismo que es el signo. ¿Sí? Voy a pasar en limpio eso que dije de las muchas equivalencias, así queda. O sea, maneras equivalentes de pensar los elementos de AN. Son las permutaciones que tienen una cantidad par de inversiones. Son las permutaciones que se pueden expresar como producto de una cantidad par de transposiciones. Son las permutaciones tales que el polinomio ese que teníamos antes, en x1, xn, es lo mismo que el polinomio en las variables permutadas. Y a ver si hay alguna más. Creo que no. Claro, sí, el núcleo de signo es como lo definimos acá, ¿no? Las que tienen signo 1. Bueno, ¿qué pasa con los ciclos? Ya hablamos de transposiciones, ¿no? Ya dijimos que las transposiciones tienen signo -1. Entonces, una vez que escribimos a nuestra permutación como producto de muchas transposiciones, para saber el signo simplemente tenemos que mirar si la cantidad de transposiciones es par o impar. Bueno, pero la otra descomposición que teníamos, que a veces es más fácil de sacar, quizás, para una permutación, es la descomposición como ciclos disjuntos. Entonces estaría bueno saber cómo es el signo de un ciclo. ¿Y qué pasa en ese caso? Puede ser que sea el contrario. O sea, si tienes un R ciclo, entonces, si R es par, te queda. O sea, te queda el signo de R. Ay, no sé cómo decirlo. Sí, que queda como la otra paridad, ¿no? Claro, eso. Sí. Vimos más arriba que sigma es producto de R-1 transposiciones. Recuerden esa cuentita A sub 1, A sub 2, A sub 2, A sub 3. Ahí hay R-1 transposiciones. Luego, sigma pertenece a sub n, si solo si R es como. ¿Cuáles son los ciclos que están en A sub n? Impar. Claro. Los ciclos de longitud impar son permutaciones pares. Porque un ciclo de longitud R se puede escribir como producto de R-1 transposiciones, y eso es un número par si es que R era impar. Entonces, también, ¿no? Si por ahí no tengo a sigma expresada como producto de transposiciones, pero sí lo tengo expresado como producto de ciclos, bueno, a cada ciclo sé calcular el signo con esta observación de acá, y entonces sé calcular el signo de sigma, multiplicando los signos de cada ciclo. Bueno. ¿Qué otra cosa, así como les pregunté antes para SN, qué otra cosa interesante, importante se acuerdan haber visto sobre este grupo AN? Primero que ese es normal por ser un núcleo, y después que si n es mayor o igual a 5, es simple, eso creo que no tiene subgrupos normales propios. Pasaba eso, ¿no? Este AN era importante porque era un ejemplo de grupo simple.
para n mayor o igual a 5. Los grupos simples son grupos que no tienen subgrupos normales no triviales, aparte del solo el neutro y todo el grupo. Entonces valía eso, pero igual lo voy a escribir en un ratito porque primero quiero escribir algo más débil, que se usa para probar eso. A ver. Bueno, primera observación. ¿Se acuerdan que para Sn, a ver, ¿cómo quedó escrito esto? Para Sn habíamos dicho que las transposiciones generaban, que todo elemento de Sn era producto de transposiciones. ¿Quiénes serían generadores para A sub n? Los 3 ciclos. Eso valía, pero como que no es inmediato, ¿no? Hay que hacer alguna cuentita. ¿Quiénes seguro que me sirven como generadores de A sub n sin hacer nada? Las impares. ¿Cómo? Las transposiciones impares. No. Las transposiciones. Ah, María. Todo elemento. Los dos, A ver, ¿cómo? los dos ciclos pegados, o sea, de a dos. ¿No? Claro, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos que todo elemento de A sub n, todo elemento de Sn, perdón, es producto de transposiciones. Y los de A sub n son los que son productos de una cantidad par de transposiciones. Entonces, A sub n está generado por todos los elementos de la forma A, B, C, D. Donde A, B, C y D no le estoy pidiendo que sean distintos, ni disjuntos, ni nada, ¿sí? Simplemente cualquier elemento de AN va a tener que ser producto de transposiciones, pero como es una cantidad par, en particular lo puedo escribir como producto de elementitos que tienen 2 transposiciones cada uno. Entonces, eso está claro. Pero un poquito más útil para algunas cosas y menos obvio era que también podíamos generar A sub n con los triciclos, con los 3 ciclos. O sea, todo elemento de A sub n es producto de ciclos de longitud 3. Y para ver eso, alcanza con ver que estos elementitos que dije antes, los A, B, C, D, los puedo obtener usando ciclos de longitud 3, ¿no? Una vez que me conseguí esos, como esos generaban todo el grupo, ya estoy. Y esto era una cuentita. Si A, B y C, D no son disjuntas, si hay algún elementito que aparece en las 2 transposiciones, su producto o es la identidad, si es que son la misma transposición y entonces no tiene gracia, o es un 3 ciclo. O sea, si hay algún elemento en común, medio que la situación que tenemos es esta, ¿no? A, B, A, C, que es la multiplicación que ya hicimos antes, cuando hicimos el 1, 2, 1, 3, es lo mismo. Esto es A va a parar al C, va a parar al B. Suponiendo que C y B sean distintos. O sea, los casos donde hay un elemento en común, lo tengo. Y si son elementos distintos, si son disjuntos, la cuentita es que ABCD es lo mismo que multiplicar ABC
con BCD. Es seguir los elementos y ver qué pasa. A, la primera no lo mueve, la segunda lo manda a B. B, la primera lo manda a C y la segunda C lo manda a A, o sea que se me formó el par AB y con C y D va a pasar lo mismo. Entonces, lo que era obvio, digamos, era que estos generaban a sub n, los productos de dos transposiciones. Pero ahora vemos que con 3 ciclos ya nos alcanza para conseguir todos estos. Entonces los 3 ciclos generan todo a sub n. Esto se podía usar para probar ese teorema que mencionaron. Que era que a sub n es simple si n es mayor o igual que 5. Y cuando yo hice álgebra 2 y me probaron que a sub n era simple para n mayor o igual que 5, me dijeron, y ese es uno de los motivos, o eso está muy relacionado con el hecho de que no hay fórmula para resolver las ecuaciones polinomiales cuando el grado es mayor o igual que 5. Lo que hace que esta demostración que hicimos falle para los más chicos que 5 es justamente lo que hace que haya fórmulas para la cuadrática, la cúbica y la cuártica. Después hice álgebra 3 y me di cuenta que me habían mentido, porque lo que se necesita sobre a sub n realmente es bastante menos que sea simple, pero si ya sabes que es simple, tenés la consecuencia que necesitas para lo que vamos a ver en la segunda mitad, que es lo que nos va a permitir probar finalmente esto de que no hay fórmula para resolver las ecuaciones de grado 5 en adelante. Pero sabemos esto, sabemos que los grupos a sub n son ejemplos de grupos simples. Los grupos finitos simples, esto les deben haber contado en álgebra 2, ¿no? Como que tiene sentido tratar de caracterizar todos los grupos simples, porque de alguna manera son como los ladrillitos con los que te armás todos los grupos finitos posibles, y ese es un problema que estuvo hasta hace no mucho sin resolver, y con una demostración que tiene un montón de casos por computadora y qué sé yo, pero que lo terminaron de hacer finalmente, y tenemos como la lista completa de, bueno, todos los grupos simples son isomorfos a exactamente uno de todos estos. Bueno, y dentro de esas familias que aparecen ahí en la clasificación están los AN. ¿Sí? Son uno de los ejemplos de grupos simples que aparecen en esa clasificación. Bueno, espero no haberme olvidado de nada de lo que quería decir. Lo importante era recordar más o menos. A ver qué dicen. Sí, están el monstruo y el monstruito en esa lista de grupos simples también. Lo importante era recordar el grupo SN en sí, que los elementos se escriben como producto de ciclos, cómo se hacen esas cuentitas, cómo multiplicamos ciclos, esto de, bueno, este elemento a dónde me lo manda, la siguiente permutación a dónde me lo manda, saber cuántas permutaciones hay, saber que las transposiciones generan SN, saber que conjugar mantiene la estructura cíclica. Y después, el signo de permutación es saber que existen las permutaciones pares e impares, que lo podemos definir de muchas maneras equivalentes, pues mirando la paridad del número de inversiones, mirando la paridad de la cantidad de transposiciones que usás para escribirlo como producto, mirando este signo como lo definimos acá, con este polinomio, o sea, los que dejan fijo este polinomio en algún sentido. Que las permutaciones pares, o sea, la de signo 1, forman un subgrupo que tiene orden n factorial sobre 2, y que ese subgrupo está generado por los 3 ciclos, y que para n mayor o igual a 5 es un grupo simple. Bien, creo, pero no haberme olvidado de nada muy importante. Esas son como las cosas que quería repasar sobre SN y AN, que aparecen en los últimos ejercicios de la guía 4. Creo que dejé todos al final los que había que pensar algo específico de SN o AN. Y bueno, como les dije, la semana que viene sí ya vamos a hacer más ejercicios donde vamos a usar por fin el teorema de correspondencia de Galois, que lo tienen ahí entre los ejercicios, pero vamos a recordar qué dice y cómo funciona, qué podemos hacer con él. ¿Alguna pregunta más?
sobre esto? ¿Algo que no sabían, que no se acordaban, o que ahora recuerdan, pero más o menos? ¿Algún comentario así sobre lo que habían visto o no habían visto en Álgebra 2? Tengo una pregunta sobre eso, Sí. que es, ¿qué onda Silo? ¿Qué onda Silo? Bien, esa era una de las cosas que pensaba hacer y al final no hice. Hay un ejercicio de la guía que es una traducción de Silo. O sea, si vos lees lo que te están pidiendo probar ahí y lo traducís a subgrupos, esos son los teoremas de Silo que necesitas saber. Y es eso. O sea, el resumen de Silo, lo que importa es que nosotros habíamos dicho la semana pasada que siempre el orden de un subgrupo era divisor del orden del grupo, ¿no? Eso lo habíamos dicho. Pero sin embargo, no pasa en cualquier grupo que, dado un divisor cualquiera, haya un subgrupo de ese orden. De hecho, el contraejemplo típico es justamente A4, que es un grupo de orden 12, 4 factorial sobre 2, es un grupo que no tiene subgrupos de orden 6, por ejemplo. Entonces, hay un divisor para el cual no hay subgrupos de ese tamaño. Bueno, Silo te dice que si el tamaño del subgrupo que vos querés es una potencia de primo, entonces sí o sí va a haber alguno. Una potencia de primo que divida al orden del grupo, por supuesto. Entonces, dado una potencia de primo que divida a n, existen subgrupos de orden P a la R, y no solamente existen, sino que sabés que la cantidad que hay es congruente a 1 módulo P. En particular no es 0. Y después, cuando agarrás la potencia más grande que divide a n, ¿sí? Si tu grupo es divisible, tiene orden, por ejemplo, P al cubo por y otras cosas que no son P. Bueno, los subgrupos de orden P al cubo se llaman los P-silos. En ese caso, sabes, aparte de que existen y la cantidad es congruente a 1 módulo P, sabes que la cantidad divide a el resto del número, y sabes que 2 P-silos siempre son conjugados, entonces son todos isomorfos entre sí. Pero ese ejercicio que está marcado, que dice Silo, esencialmente, si vos lo lees ahora con el contexto de álgebra 3 y haces la traducción que te da el teorema de correspondencia de Galois, vas a ver que son los enunciados del teorema de Silo. O sea, si no lo viste antes y haces la traducción, esas cosas a las que llegues son lo que dicen los teoremas de Silo, y ahí los tenés. Y los podés usar de ahora en más. Ok, no hace falta para el 17 saber Silo, claramente. O sea, lo que necesitas es hacer la traducción y decir, esto era el teorema de Silo, o creerte que eso es el teorema de Silo. Digamos. Nada más. Ok. Como persona que no vio Silo con álgebra 2, voy a tener muchos descubrimientos en el 17 entonces. Porque aparte es eso, o sea, no vamos a, en general justamente no vamos a usar Silo así como era en álgebra 2, sino la consecuencia que te da cuando haces la correspondencia Galois. Entonces lo que usemos de Silo va a ser lo que está en ese ejercicio 17. Listo. Bueno, dale, gracias. No, de nada.